¿Listos para otra inmersión profunda con nosotros? Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en el corazón de la Guerra del Pacífico. Sí, un conflicto que realmente dejó una huella imborrable en la historia de Sudamérica. Absolutamente. Y nos vamos a enfocar en un evento que, bueno, ha generado un montón de debate a lo largo de los años, la retirada del presidente boliviano Hilarión Daza de Camarones en noviembre de 1879. Una decisión que sí que ha estado rodeada de misterio, controversia, con consecuencias que, bueno, impactaron mucho más allá del propio campo de batalla. Exactamente, para que nuestros oyentes puedan entender mejor todo esto, pongámonos en contexto. La Guerra del Pacífico está en pleno auge. Las fuerzas chilenas ya han desembarcado en Pisagua, lo que dividió al ejército aliado peruano-boliviano. Y en este escenario se traza un plan para un ataque en pinza contra los chilenos, con el general peruano Buendía esperando en el sur y Daza marchando con sus tropas desde Arica para encontrarse con él. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque las fuentes históricas nos pintan a un Daza pletórico de confianza al principio. De verdad, demasiado confiado tal vez. Puede ser incluso ignoró las advertencias del presidente peruano Prado sobre lo implacable que era el desierto de Atacama. El desierto de Atacama no es un lugar para tomárselo a la ligera. Para nada. Incluso Prado le aconsejó marchar durante las horas más frescas para evitar el calor abrasador, pero parece que Daza no le dio mucha importancia. Interesante, parece que subestimó completamente la dureza del desierto. Totalmente. Y hay un detalle que visto en retrospectiva es casi irónico. Cuéntame. Parece que Daza desestimó las preocupaciones sobre sus tropas que llevaban vino en lugar de suficiente agua. Daya, eso sí que es una decisión curiosa, teniendo en cuenta las condiciones del desierto. Ya te digo, y esa confianza inicial de Daza contrasta fuertemente con la cruda realidad que su ejército enfrentó durante la marcha. Me imagino que el desierto les dio una buena lección de humildad. Sin duda las fuentes que tenemos describen una situación bastante dramática, falta de equipo adecuado, escasez de agua, incluso se menciona que algunos soldados no estaban familiarizados con sus propios rifles. Caray, eso sí que suena a una receta para el desastre. Imagínate la escena marchando bajo un sol implacable, sin agua, sin el equipo adecuado. Debió ser un infierno en la tierra. Y en medio de este caos, Daza envía un telegrama bastante desesperado a Prado. ¿Qué decía ese telegrama? Dice, desierto o bruma, ejército se resiste a continuar, no hay víveres. Wow, sí que suena de desesperación pura. Y la respuesta de Prado es igualmente intrigante. Le dice a Daza, sea cual fuera el éxito del combate, ya que el ejército de Camarones no puede avanzar, creo conveniente, si a usted le parece que comienza a regresar a la mayor brevedad. Un mensaje bastante ambiguo, ¿no crees? Totalmente, este telegrama ha generado un montón de debate entre los historiadores. ¿Estaba Prado dando a Daza una orden sutil de retirada o simplemente le estaba dando una opción? Esa es la gran pregunta. Y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que después de este intercambio de telegramas, Dazaza decide retirarse, abandonando a Buendía a su suerte y, bueno, desbaratando por completo el plan del ataque en pinza. Así es, y la teoría dominante sugiere que esta decisión se basó en el propio interés de Daza por su supervivencia política. ¿En serio? ¿A qué te refieres? Se dice que Daza temía un golpe de estado si su guardia personal, los Inmortales, sufría muchas bajas en la batalla. Interesante, pero un golpe de Estado era realmente una posibilidad en ese momento. Para entender eso, tenemos que recordar el contexto político de la Bolivia del siglo XIX. Ahí te doy la razón, Bolivia tenía una historia bastante turbulenta. Exacto, era un escenario de inestabilidad crónica plagado de golpes de estado, levantamientos y conspiraciones. Un verdadero polvorín político. Sí, así que el miedo de Daza a un golpe no parece tan descabellado en ese contexto. Tiene sentido entonces la decisión de Daza, aunque controvertida, podría entenderse al menos en parte considerando ese clima de inestabilidad política, ¿no? Precisamente, y además no olvidemos que incluso entre los propios bolivianos existen diferentes interpretaciones de la retirada. Ah, sí. Cuéntame más sobre eso. Por ejemplo, hay un general boliviano que era opositor a Daza, que calificó la retirada como una traición cobarde que condenó a Buendía a una derrota segura. Vaya, parece que la figura de Daza sigue generando controversia incluso hoy en día. Sin duda alguna es una figura compleja y su decisión en Camarones sigue siendo un tema de debate entre historiadores y aficionados a la historia. Bueno, pues tenemos a un Daza preocupado por su poder, un ejército mal preparado, un telegrama enigmático de Prado y un contexto político que era una bomba de tiempo. Una combinación explosiva sin duda. Y para añadir aún más intriga al asunto, algunas fuentes sugieren que Daza, además de temer un golpe de Estado, también subestimó la capacidad militar chilena. Es cierto, esa es otra pieza del rompecabezas. ¿En serio? Bueno, eso podría explicar en parte su exceso de confianza al inicio de la campaña. Pero ¿cómo pudo un líder militar experimentado como Daza cometer un error tan garrafal?
Es una pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión, cuando exploremos más a fondo las razones detrás de la evaluación de Daza sobre el ejército chileno y su impacto en el desarrollo de la guerra. Me dejas una intriga. No puedo esperar. Y bueno, retomando nuestro análisis de la retirada de Daza de Camarones, para entender realmente la magnitud de esta decisión, tenemos que examinar su impacto en el desarrollo de la Guerra del Pacífico. Totalmente de acuerdo. Dejemos a un lado por un momento la figura de Daza y concentrémonos en lo que sucedía en el campo de la batalla. Si recordamos, el plan inicial era ejecutar un ataque en pinza contra las fuerzas chilenas con Daza y Buendía, uniendo fuerzas. ¿Qué pasó cuando Daza abandonó esta estrategia? Bueno, las consecuencias fueron devastadoras para el bando aliado. Al retirarse, Daza dejó a Buendía en una posición extremadamente vulnerable, prácticamente a merced del ejército chileno. Claro, sin el apoyo de las tropas bolivianas. Buendía quedaba en una situación muy complicada. ¿Qué opciones le quedaban realmente? Estaba condenado a la derrota desde ese momento. En la práctica, sí, sin la posibilidad de ejecutar el ataque en pinza, Buendía se vio obligado a enfrentar a los chilenos en una clara inferioridad numérica y estratégica. La batalla era casi inevitable, y el resultado ya te puedes imaginar. Me imagino que esa batalla fue la de Dolores, ¿verdad? La que marcó un punto de inflexión en la guerra. Exactamente, la batalla de Dolores, que se libró el 19 de noviembre de 1879, fue una victoria contundente para el ejército chileno. No solo derrotaron a las fuerzas peruanas de Buendía, sino que también consolidaron su control sobre el departamento de Tarapacá, un territorio muy rico en recursos naturales. Caray, entonces la retirada de Daza no solo debilitó al ejército aliado, sino que también le entregó a Chile un territorio estratégico de gran importancia. ¿Qué implicaciones tuvo esto para el desarrollo de la guerra? Bueno, a partir de la batalla de Dolores, Chile tomó la iniciativa militar. Ya no estaban a la defensiva. Ahora podían dictar el ritmo de la guerra y avanzar hacia nuevos objetivos. Claro, y por supuesto no podemos olvidar el impacto político de la retirada de Daza. ¿Cómo reaccionaron los bolivianos ante esta decisión? Imagínate la indignación, la furia del pueblo boliviano al enterarse de que su presidente había abandonado a su suerte a las tropas aliadas y había entregado territorio al enemigo. La reputación de Daza quedó por los suelos. Teniendo en cuenta la inestabilidad política de Bolivia, me imagino que las consecuencias para Daza fueron bastante severas. Efectivamente, a su regreso a Bolivia, Daza se enfrentó a una fuerte oposición tanto de la élite política como del pueblo. Fue acusado de traición a la patria, cobardía e incompetencia el 17 de abril de 1880. Apenas 5 meses después de la retirada de Camarones, fue depuesto del poder mediante un golpe de Estado. Un final bastante abrupto para su carrera política. ¿Qué pasó con Daza después de su derrocamiento? Daza se vio obligado a exiliarse primero a Perú y luego a Europa. Pasó el resto de sus días intentando limpiar su nombre y justificar su decisión en Camarones. Escribió cartas, artículos, panfletos, tratando de convencer al mundo de que su retirada había sido una maniobra estratégica, no un acto de cobardía. Una tarea bastante difícil considerando las circunstancias. Sin duda, y la historia, como sabemos, suele ser escrita por los vencedores. La versión de Daza sobre la retirada de Camarones quedó relegada a un segundo plano, eclipsada por la narrativa dominante, que lo presentaba como un villano, un cobarde, un traidor a la causa aliada. Es decir que, a pesar de todos los esfuerzos de Daza por defenderse, su nombre quedó manchado para siempre por la sombra Camarones. Exacto, y lo más trágico es que su intento de regresar a Bolivia en 1894 terminó en tragedia mientras esperaba un tren hacia La Pacía. La Paz fue reconocido por un grupo de exsoldados que lo acusaron de traición y lo asesinaron a sangre fría. Qué historia tan terrible, es como si el fantasma de Camarones lo hubiera perseguido hasta el final de sus días. Justamente la muerte de Daza, en cierto modo, sella la tragedia de este episodio, no solo por el final violento del propio Daza, sino también por las consecuencias a largo plazo de su decisión. ¿A qué te refieres con consecuencias a largo plazo? Bueno, más allá del impacto inmediato en la Guerra del Pacífico, la retirada de Daza tuvo repercusiones que se extendieron a lo largo de tiempo, contribuyó a profundizar las divisiones entre Bolivia y Perú, generó un clima de desconfianza entre ambos países y dejó una herida abierta en la historia de la región. Entiendo, entonces la retirada de Daza no solo fue un error militar y político, sino que también tuvo un costo humano y social que se prolongó por décadas. Precisamente este episodio nos muestra cómo una sola decisión tomada en un momento crítico puede tener consecuencias devastadoras que van mucho más allá del presente inmediato. Es una lección que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los líderes, el peso de las decisiones en situaciones de crisis y la importancia de considerar no solo las consecuencias inmediatas, sino también el impacto a largo plazo de nuestras acciones. Y también nos recuerda que la historia no está escrita en piedra, siempre hay diferentes versiones, diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones. Es nuestro deber como ciudadanos críticos
analizar las fuentes, cuestionar las narrativas dominantes y construir nuestra propia comprensión del pasado. Es fascinante cómo un evento aparentemente aislado como la retirada de Daza puede abrir tantas puertas a la reflexión y al debate. Ahora volviendo a las motivaciones de Daza, ¿crees que el miedo a un golpe de Estado fue el único factor que lo llevó a tomar esa decisión? Si bien la teoría del miedo al golpe es la más popular, no podemos descartar otros factores que pudieron influir en su decisión. Algunos historiadores argumentan que Daza, además de temer por su poder, también subestimó gravemente la capacidad del ejército chileno. Es cierto, mencionamos esa posibilidad al principio. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa teoría? ¿Qué evidencias existen para respaldarla? Sí, algunos historiadores plantean que Daza, basándose en su experiencia en las guerras civiles bolivianas, subestimó la capacidad del ejército chileno para adaptarse al terreno desértico y a las nuevas tecnologías bélicas que se estaban usando en la Guerra del Pacífico. Claro, eso tendría sentido. Después de todo, la Guerra del Pacífico fue un conflicto muy diferente a las guerras civiles que Daza había experimentado. ¿Hay alguna evidencia específica que respalde esta teoría? Sí, hay algunos indicios interesantes. Por ejemplo, algunos historiadores señalan que Daza no prestó suficiente atención a los informes de inteligencia que advertían sobre la superioridad del armamento chileno y la capacidad de sus tropas para operar eficazmente en el desierto. O sea que Daza pudo haber ignorado información crucial que, de haberla considerado, podría haberlo llevado a tomar una decisión diferente en Camarones. Exactamente. Y esto nos lleva de vuelta a una de las lecciones más importantes que podemos extraer de este episodio, la necesidad de los líderes de estar bien informados, de escuchar a sus asesores y de analizar cuidadosamente todas las variables antes de tomar una decisión, especialmente en momentos de crisis. En otras palabras, Daza pudo haber sido víctima de su propia arrogancia, de su confianza excesiva en su experiencia previa y de su incapacidad para adaptarse a una nueva realidad. Es una posibilidad que no podemos descartar, y esto nos lleva a otro punto importante, la complejidad de la toma de decisiones en tiempos de guerra, como hemos visto. Daza se enfrentó a una situación extremadamente difícil en Camarones, tenía su ejército desmoralizado, con falta de suministros, amenazado por un enemigo superior, y al mismo tiempo tenía que lidiar con la inestabilidad política en su propio país. Es como si hubiera estado atrapado en una telaraña de presiones y dilemas. Exactamente, y en ese contexto es comprensible que su decisión haya sido influenciada por una combinación de factores, desde el miedo a un golpe de Estado hasta la subestimación del enemigo, pasando por la presión del momento y la falta de información precisa. Entonces la retirada de Daza no fue simplemente un acto de cobardía o de traición, como algunos lo han pintado, sino resultado de una serie de circunstancias y decisiones complejas que lo llevaron a tomar un camino que a la larga resultó desastroso. Precisamente, y al final la historia de Daza nos deja con más preguntas que respuestas. Podría haber actuado de manera diferente. Habría podido cambiar el curso de la guerra si hubiera tomado otra decisión. Son preguntas que lamentablemente no tienen una respuesta definitiva. Pero, aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos aprender de él. Al analizar casos como el de Daza, podemos comprender mejor la complejidad de la toma de decisiones en momentos de crisis, la importancia del liderazgo responsable y la necesidad de estar siempre preparados para enfrentar lo inesperado. Y también nos recuerda que la historia no es un relato lineal y simple, sino un tejido complejo de causas y consecuencias de decisiones y circunstancias, de aciertos y errores. Y que cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener un impacto significativo en el curso de los acontecimientos. Exactamente. La historia de Daza y la retirada de Camarones es un recordatorio de la fragilidad del poder, de la importancia de la prudencia y la reflexión en momentos de crisis y de las consecuencias a largo plazo que pueden tener las decisiones tomadas bajo presión. Sin duda una lección que todos, líderes y ciudadanos por igual, deberíamos tener presente. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la retirada de Daza desde Camarones. Esperamos que este viaje al pasado les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Y que les haya dejado con algunas preguntas e inquietudes que les inviten a seguir explorando este periodo tan crucial de la historia sudamericana. La Guerra del Pacífico fue un conflicto que marcó profundamente a las naciones involucradas y cuyas consecuencias aún resuenan en nuestros días. Los invitamos a seguir investigando, a cuestionar las versiones oficiales, a buscar nuevas perspectivas y a construir su propia interpretación de este episodio tan controvertido como apasionante. Hasta la próxima.